Hola, un tema principal en Pillars es la verdad en lo que respecta a la valentía, y esa es una verdad que quiero extrapolar un poco para nosotros hoy. Valentía, cómo vivir con valentía, cómo ser valiente y cómo hablar con valentía. Escucha, en este momento el mundo anhela personas valientes, anhela que los creyentes se levanten por lo que dice la Escritura, que se levanten por la palabra de Dios. Y quiero exponer un poco más sobre esta verdad, sobre este tema de la valentía, y me gustaría hacerlo a partir de las Escrituras. Específicamente una escritura, Hechos 4:13. Es un versículo con el que muchos de nosotros estamos familiarizados. Hay una frase que se usa en ese versículo y quiero que sea como el paraguas bajo el cual hablemos sobre esta palabra, valentía. La frase que encontramos en Hechos 4:13 es esta, que ellos, refiriéndose a Pedro y Juan, habían estado con Jesús. Ellos habían estado con Jesús. Ese es el lugar donde se desarrolla la valentía, con Jesús. Quiero leerles este versículo, Hechos 4:13, en su totalidad, pero antes de hacerlo, quiero retroceder un poco y darles algo de contexto. Me gusta decirlo así, un texto sin contexto es un pretexto. Así que creo que es realmente importante que entendamos lo que está sucediendo allí en su contexto antes de leer el versículo, para no hacer que diga algo que en realidad no dice. Y para encontrar y entender el contexto de Hechos 4:13, en realidad tenemos que retroceder hasta el comienzo de Hechos. Podemos empezar en Hechos 3, y aquí vemos cómo la iglesia del Nuevo Testamento está comenzando, ¿verdad? Dios está obrando entre su pueblo. El Espíritu Santo ha sido derramado. La gente está siendo salva, la gente está siendo sanada, la gente está siendo bautizada y discipulada. Es un mover de Dios sin precedentes, y Dios ha escogido personalmente a algunas personas para liderar este movimiento, dos de las cuales son Pedro y Juan. Ellos son dos líderes clave, y encontramos en Hechos 3 esta historia. Pedro y Juan van de camino al templo para orar, y la Biblia dice esto, como era su costumbre. Y quiero hacer una pausa aquí por un momento porque creo que eso es realmente importante, que como líderes, como personas que han sido escogidas por Dios para liderar en el ministerio, para liderar ahora mismo en lo que Dios está haciendo en la tierra, también debemos, al igual que Pedro y Juan, ser personas de oración. Como era su costumbre, iban al templo diariamente a orar. Qué vergüenza para nosotros si pensamos que podemos hacer esto sin tener una vida de oración. Nadie es más grande que su vida devocional, que su vida de oración con el Padre. Ellos iban al templo a orar, como era su costumbre, y conocemos bien esta historia. En su camino mientras iban se encuentran con este hombre que es cojo. Y él está sentado allí en la puerta del templo y mira hacia Pedro y Juan esperando recibir algún tipo de donativo, pero conocemos a Pedro. Él mira hacia abajo y dice, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Dice, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y el hombre, dice la Biblia, se fue caminando, saltando y alabando a Dios. Me encanta esta historia. La magnífica virtud sanadora de Dios está en exhibición. Es lo milagroso. Y obviamente esto causa bastante conmoción allí, en la puerta del templo. El hombre cojo está caminando y se reúne una gran multitud, y me encanta. La Biblia dice que Pedro aprovecha el momento. Pedro comienza a predicar con valentía. Él comienza a predicar a Jesús y la resurrección. Eso es lo que dice la Escritura, Jesús y la resurrección. Y escúchame, el Evangelio está incompleto si no predicamos la resurrección. Muchas veces predicamos a Cristo en la cruz, y gracias a Dios por Jesús crucificado. Él fue el sustituto por nuestro pecado. Pero escúchame, el Evangelio está incompleto si no hablamos de la resurrección. Si dejamos a Jesús en la cruz, la historia termina en vergüenza y en derrota. Termina en muerte. Pero ahí no terminó la historia. Jesús al tercer día resucitó. Dios el Padre, por el poder del Espíritu Santo, resucitó a nuestro Salvador. Él es un Salvador vivo, y me encanta que se resalte que Pedro predicó a Jesús y la resurrección. Y esto molestó mucho a los líderes religiosos de la época. Están molestos por esto y de hecho utilizan a la guardia del templo para arrestar a Pedro y a Juan. Los detienen durante la noche, y a la mañana siguiente Pedro y Juan son llevados ante el tribunal. Ellos van a juicio y les hacen esta pregunta. De hecho, esto lo encontramos ahora al pasar a Hechos 4. El tribunal les hace esta pregunta. ¿Con qué poder, en qué nombre, con qué autoridad han hecho esto? ¿Han sanado a este hombre y predicado este sermón? Y me encanta que la Biblia dice esto, que Pedro, lleno del Espíritu Santo,
Esa es una frase tan importante. Quiero hacer una pausa ahí. Lleno del Espíritu Santo. Qué vergüenza para nosotros si pensamos que podemos vivir esta vida y lograr lo que Dios nos ha llamado a lograr como líderes y como pastores, sin la llenura, sin el poder del Espíritu Santo. Escucha, el poder de Él obrando en nuestra vida no es un lujo. Es una necesidad, ¿verdad? No es por fuerza, no es por poder, no es por intelecto humano que logramos estas cosas, que cumplimos el llamado de Dios en nuestra vida. Es por su Espíritu. Debemos tener la llenura y el poder del Espíritu Santo. Y dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a declarar con valentía el nombre y el mensaje de Jesús. Y luego llegamos a Hechos 4:13, y esto es lo que dice. Ahora bien, cuando los líderes religiosos, cuando vieron la valentía de Pedro y Juan, y se dieron cuenta de que eran hombres sin educación ni formación, se maravillaron y reconocieron que Pedro y Juan, habían estado con Jesús. Ahora, un par de observaciones rápidas, antes de que profundicemos más en esta palabra valentía. La primera observación es esta. ¿Qué cambio puede hacer la gracia divina en la vida de una persona y, francamente, en un corto periodo de tiempo? Piensa en Pedro aquí. Se dice de Pedro que, no mucho antes, de hecho, la noche en que Cristo fue traicionado, él siguió a Jesús a distancia y lo hizo con juramentos y maldiciones, negando haber conocido alguna vez a Jesús. Pero ahora, apenas un poco después, vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo, junto con Juan, proclamando con valentía el Evangelio y el nombre de Jesús. Oh, qué obra puede hacer la gracia divina en una persona. No sé tú, pero yo estoy tan agradecido por la gracia de Dios y por lo que ha hecho en mi vida y por lo que sigue haciendo en mi vida. Y mientras Pedro predica con valentía, a los líderes religiosos no les toma mucho tiempo darse cuenta de cuál era la fuente de su valentía. No provenía de una educación formal. No venía de una formación formal. Ellos habían sido formados en la escuela de Jesús, pero esa no era la forma tradicional de educación. Recuerda, estos discípulos habían comenzado como pescadores, y su educación había sido el conocimiento del mar y las mareas. Ellos sabían cómo pescar. Pero ahora, al estar frente a este grupo de líderes religiosos, muestran una valentía que no proviene de la confianza en la autosuficiencia ni de un conocimiento académico aprendido. Su coraje no venía de su posición en la sociedad, ¿verdad? Es decir, no eran ciudadanos de clase alta, hombres de influencia en las redes sociales, si es que existieran redes sociales en aquella época. Ellos eran hombres sin ningún título, posición ni rango oficial. A los ojos de la élite religiosa, estos hombres, Pedro y Juan, eran ignorantes, eran rudos, eran incultos y poco refinados. Sin embargo, era innegable que eran hombres valientes de fe. Y los líderes religiosos, al ver esto, llegaron a la conclusión correcta sobre la fuente de esa valentía y ese poder con el que predicaban. Llegaron a la conclusión de que estos hombres habían estado con Jesús. Esta ha sido la oración que he estado haciendo por mi vida. Esta es la oración que he estado haciendo por la iglesia que Dios me ha confiado. Esta es la oración que oro regularmente por el cuerpo de Cristo, que cuando las personas entren en contacto con nosotros, cuando las personas nos encuentren, ya sean nuestros amigos, ya sean nuestros vecinos, incluso nuestros enemigos, quien sea que nos mire, vea una imagen y vea un parecido a Jesús, que sepan que hemos estado con Jesús. Mi oración es que nuestras vidas sean verdaderamente como habló el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, que nuestras vidas sean epístolas vivientes conocidas y leídas por todos los hombres, que seamos una epístola de Cristo, escrita no con tinta, sino más bien escrita por el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en las tablas de nuestros corazones. Y a lo que Pablo se refiere ahí es que nosotros, como creyentes, nuestras vidas deben compartir una semejanza notable con Cristo. Así que cualquiera que nos vea, nos escuche o pase tiempo con nosotros, también, de manera sobrenatural, entraría en contacto con Jesús. Somos sus epístolas vivientes, su biografía viviente, por decirlo así. Y Él debería ser revelado en nuestras palabras, debería sentirse en nuestro comportamiento y debería verse en nuestras acciones. Eso es lo que significa que nuestras vidas sean epístolas vivientes.
Ahora, por supuesto, eso no quiere decir ni significa que tengamos que vivir en perfección sin pecado, ¿verdad? No significa que exhibamos todas las características y la semejanza exacta y representación de Jesús. Porque la verdad es, y tú lo sabes tan bien como yo, que mientras estemos en esta esfera llamada planeta respirando oxígeno, hay una guerra que se libra dentro de nosotros, ¿verdad? Nuestra vieja naturaleza y nuestra nueva naturaleza. Y ni siquiera sé si en esta vida es posible llegar a ser la semejanza y representación perfecta de Jesús. Habiendo dicho eso, no debería desanimarnos ni tampoco disminuir nuestro deseo de ser más como Él. Que por cierto, ese es el objetivo, ¿verdad? Ese es el objetivo en la vida cristiana, la madurez, que cada día yo y tú crezcamos en nuestra semejanza a Cristo Jesús, que lleguemos a ser cada vez más como Él. Y el clamor más grande y profundo de nuestro corazón es que cada día olvidemos lo que queda atrás y avancemos hacia lo que está delante, que sigamos adelante hacia el supremo llamamiento de Dios en nuestra vida, hacia un mayor nivel de maduración donde seamos conformados, transformados a la imagen de Jesús. Y de nuevo, quiero hablarte sobre esta área de la valentía y cómo podemos ser transformados a la imagen de Cristo, particularmente en esta área cuando se trata de esta verdad. Necesitamos ser como Cristo, parecernos más a Él, crecer en nuestra madurez, especialmente en el área de la valentía. Si alguien pregunta, ¿oh, es Jesús valiente? Sí, Jesús es increíblemente valiente, ¿verdad? Cuando comenzó su ministerio terrenal, nunca comprometió ni tampoco suavizó la verdad de la palabra, la verdad del reino. Él no conocía el temor al hombre. No temblaba ante nadie. No estaba preocupado por ser estimado por los hombres. No, él vivía con un propósito. Y Jesús enfrentó valientemente a demonios y endemoniados. Él rompió las normas sociales. Él discipuló a pescadores. Eso no sucedía. Él tocó a los leprosos. Él comió con recaudadores de impuestos. Él ministró a los marginados de la sociedad. Y fue con valentía que le hablaba al cojo y le decía que se levantara y caminara. Le hablaba al ciego y le decía, oye, abre los ojos y ve. Él le decía a los muertos, oye, levántate, sal, vive de nuevo. Le hablaba al viento y a las olas y les decía, cállense y quédense quietos. Y hasta el final, cuando entregó su vida, y digo que la entregó porque nadie se la quitó, Él entregó su vida no por sus amigos, sino por sus enemigos. Por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y venció de una vez por todas al infierno, la muerte y la tumba al resucitar al tercer día. ¿Es Jesús valiente? Sí, mi Jesús, Él es valiente. Pero eso me lleva a preguntar, ¿cuál era la fuente de esa valentía? Verás, para Jesús, esta valentía no provenía solo del hecho de que tenía la capacidad de hacer actos milagrosos y poderosos. No, la valentía en realidad era un resultado de conocer su identidad. Él sabía quién era, sabía de dónde había venido y conocía el poder y la autoridad que poseía. De hecho, en Juan capítulo 3, Jesús diría esto, que el Padre ama al Hijo y que el Padre ha puesto todas las cosas en sus manos. Después de la resurrección, vemos a Jesús preparándose para ascender de nuevo al cielo. Reúne a sus discípulos y dice esto en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. De ahí venía esta valentía. Toda la autoridad le había sido dada a Jesús, y me encanta esta siguiente parte. Él les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, sus discípulos de hoy en día, ahora vayan pues y continúen la misión del Evangelio. Tomen esta valentía, esta identidad y difundan la palabra del reino. Me encanta eso. Jesús nos ha dado su autoridad, ¿verdad? El apóstol Pablo, en 2 Corintios 5, lo diría así, que somos embajadores de Cristo en la tierra. Somos sus embajadores, representamos a Cristo. Y mi oración es esta, que como sus embajadores representemos a Jesús con su valentía. Que esta valentía se convierta en una parte aún mayor de nuestra identidad y que permitamos que guíe nuestras acciones, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y lo que estoy diciendo es esto, que la Iglesia de Jesucristo deberíamos ser la entidad más valiente sobre la faz de la tierra. ¿Verdad? Proverbios 28 dice que los justos son tan valientes como un león. Y dije esto al principio, y quiero reiterarlo ahora, el mundo está buscando valentía.
El mundo anhela valentía, alguien que proclame la verdad con audacia y no retroceda ante ella. Escuchen, la gente está desesperada en este momento por encontrar luz en medio de la oscuridad. Están desesperados por alguien que en este momento tenga el valor de defender la palabra de Dios, de vivir una vida cristiana, de mantenerse firme cuando esta cultura los bombardea. Y les digo, ¿quiénes de entre todos se supone que deben ser valientes? Nosotros. La Iglesia de Jesucristo debería ser la entidad más valiente sobre la faz de la tierra. Eso es lo que somos. Pero escúchenme. Cuando la Iglesia, con mayúscula, cuando la Iglesia, en lugar de predicar el Evangelio con valentía, predica una versión domesticada, diluida y editada del Evangelio en nombre de la inclusión o para no ofender a otras personas, lo que en realidad estamos haciendo es socavar el plan y la autoridad de Dios. Que por cierto, tanto el plan de Dios como la autoridad de Dios nos han sido claramente expresados a través de las Escrituras, por medio de las palabras de Jesús y mediante la enseñanza de los apóstoles. Y escuchen, cuando predicamos o cuando eliminamos de nuestros sermones las partes de la palabra de Dios que no nos gustan, con las que no estamos de acuerdo, que nos cuestan algo, o incluso que podrían ser consideradas ofensivas por otros, lo que en realidad hemos hecho es reemplazar la autoridad de Dios por nuestra propia autoridad, como si supiéramos más que Dios. Y escúchenme, una versión editada, diluida y políticamente correcta del Evangelio no es el Evangelio en absoluto. No es el Evangelio. Ahora, ¿estoy diciendo que la iglesia no debe ser inclusiva? Eso no es lo que estoy diciendo en absoluto. La iglesia absolutamente necesita ser inclusiva, ¿verdad? Miren la vida y el ministerio de Jesús. Una vez más, Él es nuestro mayor ejemplo. Él pasó una enorme cantidad de tiempo con los marginados de la sociedad. Él interactuaba con el pecador. Pero fíjense en esto, era el pecador. Era el pecador quien siempre se iba de ese encuentro con Jesús transformado, no Jesús. El pecador se iba cambiado, no Jesús. Así que escúchenme, la iglesia siempre debe ser un lugar abierto a los pecadores. Si la iglesia cerrara sus puertas a los pecadores, no habría nadie que viniera a la iglesia, incluyendo al pastor. Así que la iglesia nunca debe ser un lugar que cierre sus puertas a los pecadores. Sin embargo, la iglesia tampoco debe ser nunca un lugar que anime a las personas a continuar en su pecado. ¿Verdad? En los últimos años parece que la iglesia predica este mensaje. Oye, ven tal como eres. Y gracias a Dios por eso, ese es el evangelio. Es inclusivo. Ven tal como eres. Pero olvidamos la segunda parte de ese mensaje que es, no te quedes como estás. ¿En verdad? Dios nos ama donde estamos. Dios nos ama tal como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos como estamos. El cristianismo dice, oye, ven y muere. Ven y deja a un lado tus deseos, tus anhelos. Adopta mi forma de vivir. Esa es la oferta de Cristo para nosotros. Debemos animar esto. Nuestro trabajo como iglesia es guiar a las personas hacia Jesús, ayudarles a alejarse del pecado. Nuestro trabajo no es abrazar su pecado y ciertamente no es afirmar su pecado. Pero de nuevo, me parece que, al menos en las últimas décadas aquí en la iglesia de Estados Unidos, de donde yo vengo, no hemos funcionado como siempre se ha supuesto que funcione la iglesia. Desafortunadamente, parece que muchos, al menos yo, en la iglesia en Estados Unidos, hemos estado más preocupados por ofender a las personas que por ofender a Dios. Y hemos enseñado la tolerancia sin arrepentimiento y hemos olvidado que el mensaje del Evangelio es, por naturaleza, ofensivo. Es radical, es contracultural, la gente en sus caminos mundanos no lo acepta fácilmente, ¿verdad? En Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo llamaría al mensaje del Evangelio, lo llamaría el escándalo de la cruz. En 1 Corintios 1, Pablo diría además que el mensaje de la cruz en realidad es percibido como una necedad por aquellos que se pierden. Pedro, de quien estamos hablando aquí, de manera similar, cuando escribió su libro, Primera de Pedro 2, lo expresaría así, que el mensaje del Evangelio es en realidad una piedra de tropiezo y una roca de escándalo. Piensa en las palabras de Jesús. Él incluso nos dijo que no deberíamos sorprendernos cuando el mundo nos odie, cuando el mundo nos insulte, porque le pertenecemos a Él. Él dijo, el mundo me odió a mí primero. Este es el punto que quiero destacar. Es hora de que el cuerpo de Cristo, es hora de que la iglesia de Jesucristo recupere su verdadera identidad. Tú preguntas, bueno, ¿cuál es la identidad de la iglesia? Bueno, esta es la identidad de la iglesia según el apóstol Pablo. Esto es lo que él le escribiría a Timoteo y le diría, que la iglesia debe ser el pilar y fundamento de la verdad en la tierra.
el pilar y fundamento de la verdad en la tierra, y debemos estar plantados justo ahí, en esa intersección del camino angosto que lleva a la vida y la amplia carretera que lleva a la muerte. Y nuestro objetivo, nuestro propósito, es clamar a las personas y decirles, oye, reconcíliate con Dios, con valentía y sin temor a las repercusiones, sin miedo a la ira de las personas. Que digamos con confianza lo que Dios dice, lo que Él ha dicho en su palabra. Esas cosas las diríamos. Ahora quizás esto no haga falta decirlo, pero lo diré de todos modos. La valentía no es una excusa para ser grosero. No es una excusa para carecer de empatía. No, todo lo que hacemos, lo hacemos como Cristo, con un espíritu de amor y humildad. Pero escúchame, no comprometemos la verdad y, por supuesto, no hacemos, ya sabes, malabares hermenéuticos para que la palabra de Dios diga algo que no dice. No, somos valientes, pero esa valentía debe estar equilibrada con amor. Así como la verdad necesita gracia, la valentía necesita amor, porque el objetivo es tocar el corazón de las personas, no herirlo. Y escucha, una de las oraciones más importantes que he estado haciendo por mí mismo y que podría hacer por ti, es que tengamos el valor de decir la verdad, de mantenernos en la verdad y de permanecer en la verdad, especialmente cuando la verdad no es popular. Oro para que hablemos la verdad sobre Dios, sobre el hombre. Oro para que digamos la verdad sobre el pecado, que digamos la verdad sobre el tiempo y sobre la eternidad, que digamos la verdad sobre el cielo y el infierno, que hablemos la verdad sobre la creación y la sexualidad, que digamos la verdad sobre el género, sobre la justicia, sobre la vida, la muerte y la vida después de la muerte. Que así como vive el Señor, todo lo que Él diga, todo lo que ha dicho en su palabra, nosotros también lo diremos, aunque nos cueste todo. Algunos de ustedes vienen de partes del mundo donde entienden esto mucho mejor que yo, y les ha costado mucho. A algunos de ustedes les ha costado todo. Y no uso esa expresión para asustarlos, la uso para prepararlos. De nuevo, probablemente no necesitan que se los diga, pero el mundo es hostil hacia nuestra fe. El mundo es hostil hacia su fe, y lo más fácil para nosotros como líderes y pastores sería meter la cabeza en la arena, no causar ningún revuelo y vivir este evangelio domesticado, predicar un evangelio domesticado que carece de toda convicción, de todo poder y autoridad. Sería una versión apoplética de la piedad, pero vacía de todo poder. Pero oro para que, al ver que se acerca el día del regreso de Jesús, que por cierto, Él viene pronto, oro para que aún más luchemos valientemente por la fe y que tengamos el valor de decir la verdad, vivir en la verdad y permanecer en la verdad. Escuchen, me doy cuenta de que lo que acabo de compartir es en cierto modo mucho. Probablemente puedas notar por mi tono y mi entonación que es algo que me importa muchísimo. Es algo que Dios ha despertado en mí últimamente y es algo que he procurado vivir en mi propia vida. Pero algunos de ustedes se preguntan, oye, ¿cómo hago esto más sencillo? ¿Cómo traduzco esto para que funcione en la vida de quienes me escuchan? Quizá tú, ya sabes, predicas desde un escenario y tienes una congregación. Quizá tienes un grupo pequeño y hay otros que te miran como referente y te preguntas, ¿cómo hago para que la valentía sea una realidad en sus vidas? Yo diría esto, mira, cuando hablamos de valentía, no lo compliquemos demasiado. Incluso podría decirlo así. La valentía en la vida cotidiana se ve como una obediencia simple y a veces incluso radical. Eso es lo que significa la valentía en el reino de Dios, obediencia simple y radical. Que demos un paso de obediencia hacia lo que sentimos que el Espíritu Santo nos está pidiendo hacer. Que demos ese paso incluso antes de saber lo que va a suceder. Y, de nuevo, es simple y es radical. Podría ser radical en el sentido de que sientes que el Espíritu Santo te está diciendo que, ya sabes, te mudes al otro lado del país y que entres en un nuevo lugar con nuevas personas y comiences una nueva obra. Podría ser que Dios te esté diciendo que, ya sabes, vacíes tu cuenta bancaria, tomes a tu familia y vayas, te mudes al campo misionero. Podría ser algo súper radical como eso. Pero también podría ser algo realmente simple como obedecer al Espíritu Santo cuando te da una palabra de ánimo o una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento para esa persona que, ya sabes, te está preparando el café en la cafetería. Quizás sea tan sencillo como obedecer la voz del Espíritu Santo cuando se trata de decirle a alguien, a otro padre, oye, Jesús te ama.
Quizás sea tan simple como decir, oye, no voy a esconder mi fe cuando me pregunten sobre ella en el trabajo. Pero escúchame, la obediencia importa, ¿verdad? No tenemos muchas cosas que podamos ofrecerle a Dios en esta vida. De hecho, estoy convencido de que cuando tomas todas las cosas que podemos ofrecerle a Dios en esta vida y las reduces, todo se puede resumir en una sola palabra: obediencia. Podemos ofrecerle obediencia. Y ya sea que se trate de una obediencia sencilla o que nos exija mucho y sea una obediencia radical, así es como vivimos con valentía en esta vida. Y de nuevo, mi oración, más que nada, mientras he tratado de comunicarte esta verdad sobre la valentía, es que cada uno de nosotros vivamos con valentía. Que amemos con valentía, que oremos con valentía, que creamos con valentía, que crezcamos en esta valentía y hablemos la verdad. Oro para que lleguemos a ser cada vez más como Jesús, especialmente en esta área de la valentía, y que a través de nuestra valentía la gente nos mire y diga, oye, ellos han estado con Jesús.